¿Qué tal? Buenos días con todos. Me vi en la necesidad de usar la plataforma de Zoom para hacer el video. Espero que no haya ningún inconveniente. Bueno, mi nombre es Daniel Castañeda Lozano. Soy médico residente de segundo año por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y les voy a presentar el día de hoy mi proyecto de telesalud, el cual he llamado Seguimiento de los pacientes del Departamento de Lesiones Medulares del Instituto Nacional de Rehabilitación según su actividad y participación. El INR, bueno, es mi sede, pues, ¿no? Seguimos. En la tabla de contenido, aquí vamos a ver, aquí vemos bueno, todas las fases, la introducción, todas las fases, la conclusión, referencias y anexo. Entonces, según lo que tenemos en la introducción, vamos a empezar con la descripción de la problemática. En la descripción de la problemática, tenemos que en el Departamento de Lesiones Medulares del Instituto, actualmente no contamos con datos objetivos y estandarizados sobre la condición de los pacientes en términos de actividad y participación según la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, que conocemos como CIF. Luego les voy a hablar un poco de eso. Al momento no se evalúa sistemáticamente el impacto del tratamiento rehabilitador multidisciplinario en estos componentes ni durante la hospitalización ni después del alta. Se hace una evaluación, sí, que incluye la CIF en parte, pero es más que nada para la clasificación de para la certificación de la discapacidad, no para evaluar el tratamiento ni y ver la condición del paciente para hacerle un seguimiento. Por lo tanto, esto limita la posibilidad de evaluar si el tratamiento tuvo un impacto en los pacientes o no en los pacientes en relación a su desempeño, que es un calificador que vamos a explicar más adelante. Entonces, la justificación, actualmente en el Departamento de Lesiones Medulares del INR no hay un sistema ni digital ni escrito que permite evaluar de manera objetiva el estado funcional de los pacientes en términos de actividad y participación según la CIF. Esto limita el seguimiento post-alta y durante la hospitalización, impidiendo medir el impacto del tratamiento rehabilitador multidisciplinario. Entonces, según la justificación, ¿qué haría el instrumento que estoy planteando? Va a mejorar eficiencia de tratamiento y continuidad de la atención y va a realizar una optimización de los procesos. ¿Cómo mejorar la eficiencia? Va a dar información objetiva sobre la evolución del paciente, facilita la adherencia al tratamiento a mejorar el seguimiento después del alta. No es que no se haga seguimiento después del alta, por supuesto que se hace, solo que en base a la CIF, que es una clasificación que según el MINSA en el 2016 se debió haber oficializado y instaurado de manera correcta en todo lo que es el MINSA, no se ha hecho hasta la fecha y ahora vamos a explicar según el marco normativo vigente. Y la optimización de procesos, evitando la duplicación de datos en diferentes cuestionarios, usando solo la CIF para ver el funcionamiento del paciente. Digitaliza y estandariza la evaluación funcional de los pacientes y permite que el médico rehabilitador acceda a información actualizada antes de la consulta de seguimiento por telemedicina, porque vamos a ver que vamos a aplicar este cuestionario o este formulario en base a la CIF en dos momentos. Respecto al impacto económico y optimización de recursos, va a reducir costos operativos al mejorar la eficiencia del tratamiento, evitando atenciones innecesarias. Disminuirá la necesidad de traslados presenciales innecesarios para el seguimiento post-alta. Esto se alinea con la estrategia de la RBC, que es la rehabilitación basada en la comunidad, que es otra estrategia en la cual también basa un poco el proyecto. Permitirá un mejor uso del presupuesto asignado a la rehabilitación. Bueno, sí, de todas maneras. Y asegura que los recursos sean dirigidos hacia lo que nosotros queremos atender mejor en el paciente, ¿no? Según la sostenibilidad y escalabilidad, se puede implementar de manera inmediata porque por el momento se usa solamente un formulario de Google Forms que está linkeado a Google Sheets para usarlo como base de datos. Este Google Forms se comparte con el equipo multidisciplinario en las reuniones clínicas y luego con los médicos del primer nivel de atención. O sea, vamos a tratar de llegar hasta el primer nivel de atención para hacer un seguimiento de los pacientes luego de que se van de alta de nuestra hospitalización de lesiones medulares. De ahí voy a enseñar los pasos que involucran todo esto. Entonces, según el contexto, tenemos las diferentes resoluciones ministeriales. Primero, la resolución 365/2008, que tiene que ver con la norma técnica de salud en telesalud, de cual he sacado varias definiciones. La resolución ministerial 981/2016, que aprueba la norma técnica de salud 127, que es la norma técnica de salud para la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad. En esta norma explican cómo se debe certificar. Usan parte de la CIDDM, que es la antigua clasificación internacional de discapacidad, deficiencia y minusvalías, que ahora ya no debería usarse, sino lo que debería usarse, según la OMS, es la CIF, que inclusive cuando se estuvo eh,
formando la CIF, cuando se estuvo haciendo la CIF, se planteó el nombre como CIDDM2, pero al final quedó como CIF, que es una clasificación, o es un nombre más completo para lo que representa esta clasificación. Luego, la resolución ministerial 994/2016, que es la principal, la cual dictamina que se debe oficializar el uso de la CIF eh, de la OMS, o sea, en el país, o sea, en nuestro país. Y la resolución ministerial 457/2017, que aprueba la norma técnica de salud 135, que es la norma técnica de salud para la implementación de la estrategia de la RBC, ¿no? Según el contexto del proyecto, como sabemos que hay una alineación con prioridades nacionales y locales, por lo que he mencionado, en Perú la rehabilitación y discapacidad son prioridades de salud pública. El uso de la CIF está oficializado desde el año 2016, como sabemos, pero en la práctica su implementación es limitada en muchas instituciones, incluyendo el INR. Se usa la CIF en el baremo de la certificación de la discapacidad, pero no como una herramienta de seguimiento que vamos a ver cómo se puede usar. Y la estrategia de la RBC busca mejorar la atención a personas con discapacidad, pero su éxito depende de contar con herramientas para evaluar el impacto del tratamiento en la vida diaria de los pacientes. De ahí vamos a ver que la RBC habla bastante de la participación del paciente en su discapacidad, mejor dicho, sí, pues el paciente con discapacidad, con alguna deficiencia, de su voluntad y participación en su rehabilitación, mejor dicho, en conjunto con las autoridades locales, con el equipo de salud, con el área de educación, con agentes comunitarios. ¿Cómo el proyecto responde a estas necesidades? Bueno, cumple con la normativa internacional y nacional, optimiza la rehabilitación, permite medir el impacto del tratamiento en la vida diaria de los pacientes, facilita la rehabilitación basada en la comunidad y hace un uso eficiente de los recursos, evita evaluaciones repetitivas debido a la mejora de toma de decisiones médicas. Ejemplos de problemas de salud abordables, por ejemplo, el paciente con lesión medular que no tiene seguimiento estructurado tras el alta en relación a la CIF. No significa que en el INR no se le haga monitoreo o telemedicina al paciente, sino que no se hace en base a la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y la salud, que es lo que voy a hablar en un momento. Reingresos hospitalarios evitables debido a la falta de continuidad en la atención o falta de adaptación del entorno del paciente y falta de datos objetivos sobre la evolución de los pacientes con discapacidad, lo que limita la mejora de protocolos de rehabilitación. Pasando a las definiciones de términos clave, bueno, los términos de la norma técnica de salud, salud digital, el uso de las TIC para mejorar la prestación de servicios de salud, optimizar la gestión de la información médica. La telesalud abarca a lo que es telemedicina y la mayoría de términos. Servicio de salud a distancia, prestado por personal de salud competente a través de las TIC para lograr que estos servicios y los relacionados con estos sean accesibles. También involucra lo que es capacitaciones al personal de salud, por ejemplo. Y la telemedicina, más específico, es provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, recuperación o rehabilitación, que es la tercera fase de la salud pública, por profesionales de la salud que utilizan las TIC, que les permite intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso de la población a servicios que presentan limitaciones de oferta, de acceso a los servicios o de ambos en su área geográfica. En este proyecto he adaptado esta definición de consulta de seguimiento por telemedicina porque eh, habían otros términos como teleconsulta. Según la norma técnica, teleconsulta es una comunicación a distancia entre dos profesionales o especialistas de salud. Sin embargo, algo que especifique que nosotros como médicos rehabilitadores llamemos al paciente para discutir datos que ya se tomaron, no datos en tiempo real, porque si fueran datos en tiempo real, en donde se intercambia datos clínicos o, por ejemplo, resultados de laboratorio o exámenes de imagen y estas cosas, entre otros, disculpe, se llamaría telemonitoreo. Pero como no es así y es más que nada una evaluación de ambas tomas de la clasificación, o sea, de ambos usos del instrumento, que vamos a ver que se toma en dos tiempos para ver la diferencia que hay en el funcionamiento del paciente y hablar con el paciente para darle los resultados, para darle nuestra interpretación en palabras sencillas, claves, para ver
qué más se puede hacer por él. Sería la definición de eso más adecuada, según la norma técnica de salud en telesalud, sería una consulta de seguimiento por telemedicina. Entonces, a eso es lo que he tenido que modificar aquí. Se realizará un seguimiento remoto del paciente post-alta mediante llamadas telefónicas o videollamadas con el objetivo de evaluar cambios en su actividad y participación utilizando la CIF. Este seguimiento complementa el proceso de rehabilitación y permite ajustar el tratamiento según la evolución del paciente. Acá viene la definición de la CIF, que es el marco conceptual de la OMS, que proporciona una base para describir la salud y los estados relacionados con la salud. Es importante esto. La CIF clasifica el funcionamiento y la discapacidad asociados a condiciones de salud. No, se complementa mucho con la CIE-10. La CIE-10 da el diagnóstico etiológico y la CIF da el diagnóstico de, digamos, situacional de la persona en base a su funcionamiento. Es bastante completo, en base a factores contextuales y personales. Y la RBC, bueno, es una intervención, una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, igualdad de oportunidades y la integración social de todas las personas con discapacidad. Se aplica gracias al esfuerzo conjunto de las personas, de los pacientes, sus familias, organizaciones y comunidades, servicios gubernamentales y no gubernamentales, salud, educación, trabajo social y entre otros. Esta es la estructura de la CIF, muy importante. De la CIF parte en dos partes, valga la redundancia, se parte en dos partes o se parte en dos. Parte uno, funcionamiento y discapacidad, y parte 2, factores contextuales. Después voy a dar un ejemplo en los anexos en cómo se clasifica, pero por el momento tenemos que saber que en la parte uno hay dos componentes y en la parte 2 también hay dos componentes. Y cada componente, excepto uno de ellos que es factores personales, que son muy variados y estos la CIF los menciona pero no los clasifica, los demás tienen una letra que va delante del código. Es lo primero que se pone en el código es la letra. En el caso de funciones corporales es B, B labial. En la caso de estructuras corporales es S. Actividades y participación, ambas son la D. Y factores ambientales es la E. Luego de esto, sus constructos o calificadores, que es cómo se califican o cómo vamos a medir estos componentes, son estos de aquí. Voy a enfocarme en lo que es actividades y participación, el calificador de capacidad que ve la forma que la persona pueda realizar una acción en un entorno normalizado o en un entorno donde el cual no es su entorno habitual. O sea, las personas todos tenemos un entorno habitual, un entorno que es diferente al de cualquier otra persona que tiene su propio entorno. Digamos, si estoy en mi casa, en donde otra persona, en donde yo vivo, y un amigo, digamos, tiene su casa, ese es su entorno habitual de esa persona y mi entorno habitual es aquí. Lo que se evalúa en el entorno habitual de una persona es el desempeño. Y la capacidad lo que evalúa es en un entorno normalizado o en un entorno en donde todos se evalúen bajo la misma norma. Por ejemplo, en la consulta. En la consulta, todos los pacientes llegan a la consulta, digamos, a nuestra consulta de medicina física de rehabilitación y están en un ambiente que es el mismo para todos. Ahí se evalúa la capacidad de la persona. Luego, bueno, respecto a lo que sigue, abajo de los calificadores vienen lo que son ser los dominios a categorías. Hay diferentes categorías. En este caso, en lo que es actividades y participación, hay 9 categorías. Según la CIF, eh, el criterio de quien evalúa, hay 4 formas para usar estas categorías o para medirlas. Podemos tomar todas como actividades o todas como participación. Sin embargo, y hay otras formas, inclusive formas en donde se sobreponen una a la otra o las que son completamente excluyentes, digamos, estas 3 actividades y todas las demás participación. Sin embargo, hemos visto mediante las asesorías que he tenido con las doctoras del instituto, hemos visto por conveniente que debido a la facilidad que nos da la CIF para nosotros interpretarlo o usarlo en base a nuestra experiencia, que en este caso vamos a tomar, o mejor dicho, he tomado en el instrumento como movilidad y autocuidado eh, en este componente exclusivamente como actividad. Y lo que es interacciones y demandas interpersonales, áreas principales de la vida
y vida comunitaria, social y cívica, lo estoy evaluando, lo estamos evaluando como participación. Después vamos a ver un ejemplo, o mejor dicho, la diferencia entre actividad y participación. Actividad tiene que ver con que el paciente o la persona pueda realizar una acción, mientras que participación está definido como cómo el paciente se involucra en una situación vital. Seguimos con las definiciones. El instrumento digital de evaluación es una herramienta basada en plataformas digitales. En este caso va a ser Google Forms para recopilar y analizar la información que se obtiene. El Google Forms es la herramienta gratuita de Google. Nos permite recopilar información a través de esta plataforma. Se puede diseñar encuestas, cuestionarios, registros, entre otros, de manera sencilla, sin necesidad de conocimientos avanzados. Esto se va a enlazar con Google Sheets y se va a almacenar la información. Y Google Sheets también es gratis, es de Google, permite crear y editar, compartir hojas de cálculo en tiempo real con otros usuarios a través de la web. Los datos que se almacenan se automáticamente en la nube y esto facilita el acceso desde cualquier dispositivo con Internet. Pasando a la fase uno, la evaluación situacional. Entonces, la formación del equipo, el líder del proyecto que sería yo, pues he sido responsable del diseño del instrumento basado en la CIF, la planificación del proceso de implementación, perdón, la planificación del proceso de implementación y la presentación del proyecto. Respecto a las asesorías clínicas, he recibido bastante apoyo de doctoras del INR, las cuales son asistentes del INR, del Departamento de Lesiones Medulares, de la Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención en Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento, y del Departamento de Investigación, Docencia y Atención en Ayuda al Tratamiento, las cuales son especialistas de medicina física y rehabilitación, que orientan o me han orientado en la aplicación clínica del sistema y aseguran que sea útil para la evaluación funcional de los pacientes. Por lo que ya he hablado, se sobreentiende que los usuarios directos van a ser los médicos. En primera instancia, el médico rehabilitador, el líder del equipo multidisciplinario, el cual está compuesto por licenciados en terapia física, psicólogos, asistencia social, o trabajadores sociales, mejor dicho, licenciados en enfermería, nutrición, entre otros, que es el equipo multidisciplinario del INR, eh, que todos conocen al paciente, ¿no? Este es el equipo encargado de la atención y rehabilitación de pacientes con lesión medular. Estamos hablando ya un poco más específico. Compuesto por médicos rehabilitadores, todos los profesionales que ya mencioné, realizan la primera evaluación utilizando el instrumento. Médico del primer nivel de atención, este ya es el otro profesional, el cual está encargado del paciente en su comunidad tras el alta hospitalaria, puede pertenecer a un centro de salud, posta médica según la RBC, realiza la segunda evaluación aproximadamente un mes después del alta para medir el impacto del tratamiento en el entorno del paciente. Y los usuarios indirectos, por supuesto, los pacientes, ¿no? En este caso, por ahora, del Departamento de Lesiones Medulares del INR. Eh, Respecto a la ausencia de implementación de la CIF en el MINSA, ya les comenté que a pesar de la resolución mencionada, la cual oficializa su uso, esta no se ha implementado de manera efectiva en relación al componente de actividades y participación, más que en la certificación de la discapacidad, no en el seguimiento, no en la evaluación del impacto del tratamiento, ni en el INR, ni en los centros de salud del MINSA, que yo sepa tampoco en privados. No hay un sistema digital ni escrito que evalúe la actividad y participación de los pacientes con lesión medular en diferentes etapas de la atención y seguimiento. Esto representa una brecha tecnológica y administrativa. Experiencias relacionadas con telesalud y digitalización en el MINSA. Aunque la CIF no se usa en su totalidad, el MINSA sí tiene experiencia en lo que es telesalud. El sistema de telesalud del MINSA facilita la atención remota en distintas especialidades médicas, lo que le indica que hay infraestructura y normativa que podrían facilitar la adopción de esta solución. Por lo tanto, es una oportunidad, ¿no? Integrar el uso de la CIF dentro de la telesalud, aprovechando la plataforma ya existente y experiencia existente. Ejemplos internacionales, encontré un artículo en Suecia en donde se usa de diferentes formas la CIF. Eh, Esta ha sido integrada en sistemas digitales de salud para evaluar rehabilitación y discapacidad y, bueno, adaptar experiencias, ¿no? Respecto a la identificación de oportunidades y brechas, aprovechar que hay normativa en el MINSA, integrar el sistema en las estrategias de telesalud del MINSA, mejorar la continuidad del servicio mediante herramientas digitales accesibles como Google Forms y Sheets. Por el momento, más adelante probablemente se use alguna otra plataforma. Y las brechas importantes, sí.
falta de capacitación del personal y de uso de la CIF, y falta de infraestructura digital en algunas regiones del país. Un poco más difícil esto último porque la mayoría de personas tienen un celular con internet, sin embargo hay que considerarlo también. Según este estudio, que es cómo se usa el componente de actividad y participación en la CIF en ejemplos en pacientes con una deficiencia intelectual. Acá nos refieren cómo lo usaron en cuatro formas. Después de revisar 16 estudios, usaron en forma de la CIF en tres partes, con intentos de aplicarlo, lo que se refiere que menciona la CIF y se trata de usarla correctamente. En el otro estudio menciona la CIF, pero no se usa de manera práctica. En el otro se menciona explícitamente, pero se habla solo de participación. Y en otros estudios se separa la discapacidad solo en dos niveles, emociones corporales y participación, omitiendo la actividad. O sea, sí se entiende que es un poco engorroso al inicio de usar, pero la CIF en verdad clasifica de manera muy estructurada. El criterio ya del médico para usarlo es, por ejemplo, lo que les decía, algunos criterios en actividad de participación, puede usarlo como actividad, otros como participación, o ver qué es lo que queremos evaluar. Eh, Respecto a la madurez digital, bueno, esta solución no requiere grandes inversiones, solamente Google Forms y Google Sheets. Existen antecedentes de telesalud en el MINSA. El INR aún no implementa sistemas de historia clínica electrónica interoperable con la CIF, porque sí tenemos un sistema que se llama el INRIS, en donde se digitan ciertos aspectos de la historia clínica, a pesar de que todavía se escribe el SOAP, pero el uso de Google Forms representa un primer paso digitalizable y escalable respecto a la CIF, que de repente más adelante se puede adaptar a nuestro sistema y después en el MINSA. La infraestructura organizacional, facilidad de implementación porque no se necesita infraestructura adicional, ya que solo es el médico rehabilitador y su equipo multidisciplinario que ya existe en el INR. Después voy a enseñar paso a paso cómo se hace. Acceso a datos del paciente, solo el DNI es lo que es solicitado en el instrumento. Y la continuidad del seguimiento, bueno, la recolección de datos en el seguimiento remoto al paciente con la consulta por telemedicina. Normativas vigentes, las que ya mencioné. Respecto a los desafíos en la implementación, pueden haber barreras tecnológicas mínimas, ya que los profesionales o la mayoría de personas cuentan con celulares y acceso a Internet. Sin embargo, la dependencia de Google Forms y Google Sheets podría generar limitaciones en el análisis de datos a largo plazo. Sí, podría ser, depende de, ya que por el momento nos veríamos regidos a estas plataformas gratuitas. Eh, Resistencia al cambio, la CIF respecto al componente de actividad de participación no se usa de manera rutinaria en el INR ni en el MINSA, a excepción de durante la certificación de la discapacidad, como les mencionaba, por lo que la adopción del sistema puede generar resistencia inicial en los profesionales. Al inicio, admito que puede ser un poco engorroso, pero con una buena capacitación, que no debería ser más de una reunión única, debería bastar por lo menos para iniciar el prototipo. La carga administrativa adicional, como tiempo de consulta, puede hacer que algunos médicos duden en completar el formulario con la rigurosidad necesaria. Y bueno, esto es importante, la variabilidad en el llenado del formulario. Aquí tiene que haber una buena capacitación, porque pueden haber diferencias en la interpretación de la CIF entre el equipo multidisciplinario del INR y el médico del primer nivel de atención, ¿no? Y se requerirá capacitación para estandarizar el uso de la CIF y minimizar discrepancias. Respecto al procesamiento de información, actualmente los datos son almacenados en Google Sheets de forma manual y esto puede dificultar el análisis automatizado e integración con otros sistemas más adelante, ¿no? A largo plazo se necesitaría una solución más robusta para la gestión de datos y visualización de resultados. Respecto a la confidencialidad y seguridad de los datos, por el momento solamente el uso del DNI, lo cual es práctico. Google Forms y Google Sheets no son plataformas diseñadas específicamente para manejo de datos sensibles en salud, por lo que se debe establecer un protocolo de acceso y resguardo de la información. Y el consentimiento informado de los pacientes en el INR cubre el uso de datos, pero sí se podría requerir una autorización específica para incluir el seguimiento digital post-alta respecto a esta escala que estamos usando. Oportunidades de escalabilidad y expansión. Se puede empezar con este prototipo en el departamento de lesiones medulares, que es lo que estoy planteando, y luego en el futuro a nivel de otros departamentos del INR, a nivel regional y nacional, en el mejor de los casos. Respecto a la planificación de la implementación, que es la fase 2, pasamos a los requisitos funcionales. Primero, registro de información en el formato estandarizado, que es el formulario que luego les voy a enseñar, el cual está basado en la CIF. Acceso diferenciado, diferentes profesionales de salud
llenan información en dos momentos. Después voy a enseñar el paso a paso. La segunda evaluación es independiente para garantizar que la primera evaluación la haga el equipo multidisciplinario y la segunda solo el médico de primer nivel de atención. Y el almacenamiento en la base de datos en Google Sheets para facilitar el análisis y seguimiento y la comparación automática de evaluaciones en la consulta por telemedicina. Los no funcionales, la accesibilidad, la herramienta es fácil de usar, seguridad y confidencialidad, protección de datos personales, asegurando que nadie más tenga el enlace compartido por el momento. Y la escalabilidad, posibilidad de expandirse a otros departamentos, como ya había dicho. Entonces, el flujo de trabajo, primero fue que, bueno, yo creé el instrumento, luego iniciar con el prototipo sería en hospitalización. Por el momento se va a usar en hospitalización y luego al mes del alta, porque ya con el tiempo vamos a ver que se podría hacer de manera más óptima en tres tiempos, cuando ingresa, después durante la hospitalización y después al alta, o bueno, mejor dicho, un mes después del alta. ¿Por qué? ¿Por qué elegí hacerlo en hospitalización al inicio? Porque tenemos reuniones clínicas en el departamento de lesiones medulares en donde se reúne todo el equipo que conocen a los pacientes de los cuales se van a discutir en esos días los casos. Entonces, ahí están reunidos todos los profesionales que conocen, digamos, por ejemplo, a este paciente. Ahí se abre el cuestionario y se les hace las preguntas a cada uno en base para lo que está preparado el profesional para responder. Hay categorías que puede responder mucho mejor el psicólogo, la psicóloga, hay categorías que puede responder mejor el licenciado en terapia física, la enfermera y obviamente el médico rehabilitador y todo se complementa. El problema al inicio, que por el momento todavía, pero sí se planea hacer más adelante, que no se haga al inicio cuando ingrese el paciente, es que el paciente pase por evaluaciones por cada uno de estos profesionales. Entonces, más adelante se está planteando que se ponga partes del instrumento en las evaluaciones, en estos papeles que se hacen, para que cada profesional llene en su evaluación un apartado que diga CIF y que llene las categorías que le corresponde y ya cuando pase la consulta, justo antes de hospitalizarse, que ya lo tiene el médico rehabilitador, vea todo lo que han puesto los profesionales y diga, ok, esta es su primera foto del ingreso. Porque al inicio, cuando ingresa el paciente a hospitalización, no es que se reúnen todos porque recién están conociendo al paciente. No es como en hospitalización, lo cual también tiene sentido, ¿no? O sea, es la forma en cómo ingresan los pacientes. Y ya cuando están en hospitalización, y ya todos lo conocen, cuando se hacen estas reuniones clínicas para ver qué más se puede hacer por el paciente, es que ahí es donde vamos a empezar por el momento, por la facilidad. Entonces, la primera foto es en la hospitalización. Se hacen las reuniones clínicas y está todo el equipo con el médico rehabilitador. Realiza la evaluación CIF del paciente y se registra la información en Google Forms en el instrumento que después vamos a ver. El enlace se guarda y por el momento ahí queda. Luego, seguimiento en el primer nivel de atención. Aproximadamente un mes del alta o durante sí, al final del mes o un mes después de que se va de alta el paciente, el médico de primer nivel de atención, según la RBC o la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, los médicos de primer nivel de atención tienen sus guardias comunitarias y tienen que también hacer seguimiento de los pacientes, en este caso, que requieren rehabilitación. Entonces, en sus guardias comunitarias pueden llenar este formulario por segunda vez. Nosotros les compartimos el enlace, lo llenan y esto ya queda llenado para que en el punto 3 cuando le hagamos la evaluación la consulta por telemedicina a estos pacientes, veamos que ya en el Google Sheets ya está llenado por segunda vez. Y comparamos la primera evaluación de la segunda evaluación para ver si hubo en efecto si hubo o no en efecto un impacto respecto al tratamiento rehabilitador. Y si se detecta deterioro o necesidad de ajustes en el tratamiento, se redefinen estrategias, ¿no? Si es necesario que regrese el paciente o si se puede manejar en el primer nivel de atención, se hace una teleconsulta, que es una comunicación entre los profesionales y se le dice que se puede hacer. Bueno, respecto a la interoperabilidad con otros sistemas, es un desafío, ya que actualmente Google Forms y Sheets no tienen interacción directa con el sistema de historias clínicas electrónicas del INR o del MINSA, por eso por el momento va a ser aparte, pero se plantea que más adelante se pueda integrar. La solución propuesta
de estas maneras, ¿no? Se puede exportar los datos de Google Sheets en formato CSV y cargarlos en otras plataformas de análisis o de registros clínicos. A largo plazo podría conectarse con otras plataformas del MINSA mediante APIs o sistemas interoperables como el CISE, que sí se usa, pero es muy limitado, y o mediante uso de estándares como el HL7 FIR para permitir la integración futura con sistemas de salud digital en el país. Según la privacidad y confidencialidad de los datos del paciente, por el momento va a ser acceso restringido porque no se va a compartir el enlace con nadie más que el personal autorizado que ya mencioné. El uso de identificadores ya que se usa únicamente el DNI del paciente, evitando el uso de nombres completos y solo se hace el recopilamiento de información en Google Sheets. El almacenamiento seguro, ya que serán almacenados en Google Sheets con permiso de acceso restringidos. Y bueno, evitar el almacenamiento en dispositivos personales. Más adelante vamos a tratar de que se usen nada más dispositivos, bueno, cuentas oficiales del INR, evitando descargas locales de información o que se manipulen datos. De esta forma, ¿no? Mediante la gestión de credenciales del personal de salud, mediante cuentas institucionales, que solo permitirá el acceso con correos electrónicos del INR o MINSA, roles y permisos diferenciados, obviamente, a los médicos rehabilitadores y el equipo multidisciplinario y al médico de primer nivel de atención. Entonces, respecto a los retos éticos, el INR ya tiene su consentimiento informado, sin embargo, se recomendaría incluir una cláusula específica sobre el uso de datos en evaluaciones de seguimiento mediante seguimiento remoto, en este caso usando la CIF. El riesgo de uso indebido de datos, si bien el DNI es personal, un dato personal no se manejará en historias clínicas completas ni información sensible como diagnósticos específicos en la base de datos de Google Sheets, porque el INR por supuesto que se usan. Bueno, la confianza del paciente en la consulta de seguimiento por telemedicina, de explicarle al paciente que es algo sencillo, no, para darle la confianza de que participe bien en este proyecto y posible manipulación de datos para evitar modificaciones indebidas. La primera evaluación solamente por el equipo y el rehabilitador y la segunda solo por el médico del primer nivel. Entonces, estos son los pasos. El primer SOP, ingresar a la plataforma. O sea, el primer SOP es ya cuando está hospitalizado el paciente, el equipo se reúne para hablar del paciente y dice, aparte de otras cosas que se ven, si generalmente nos reunimos para ver si el paciente requiere mayor tiempo hospitalario o si ha habido alguna intercurrencia. Entonces, aquí los responsables es el médico rehabilitador, líder del equipo y el equipo. Entonces, se hace toda la evaluación de la reunión de manera normal y luego empezamos con la evaluación SIF, ¿no? Entonces, primer paso, se ingresa Google Forms, luego se introduce el DNI, se completa toda la evaluación en base a la SIF, preguntándole a cada uno de los profesionales, corroborando con lo que cada uno ya sabe. Se verifica la información ingresada antes, antes de enviarla y se envía el formulario. Luego, esto se mantiene por un mes, se envía el link o el enlace con el médico de primer nivel de atención, el cual es el responsable de estos pasos, recibe el formulario, ingresa a la plataforma, introduce el DNI del paciente, completa la evaluación de seguimiento en base a lo que ha visto en su guardia comunitaria, verifica la información ingresada antes de enviarla y envía el formulario. Sencillo, ¿no? Luego, ya el tercer stop, en la consulta de seguimiento por telemedicina, es responsable el médico rehabilitador. Revisa las dos evaluaciones almacenadas en Google Sheets, compara los resultados. Durante la consulta discute los hallazgos con el paciente con palabras clave y se gestiona una teleconsulta con médico del primer nivel de ser necesaria, si es que puede hacerse un manejo a distancia, o mejor dicho, no es necesario que involucrar al INR o que venga el paciente, y si es necesario, se le gestiona el reingreso al paciente, ¿no? Entonces se propone ajustes en el tratamiento si es necesario o no. Por último, se documenta toda una historia clínica. Respeto a la seguridad y confidencialidad de los datos. El responsable es el administrador del sistema, por el momento sería yo. Asignar permisos de acceso según rol, o sea, según los que participamos en esto, según los pasos, el médico rehabilitador, el equipo, el médico del primer nivel. Verificar que los datos ingresados no sean modificados de manera indebida. Ya vamos a ver los pasos, cada cuánto tiempo y aplicar autenticación en dos pasos de OFA en cuentas institucionales, que luego de iniciar el prototipo, ¿no? Respecto a la eliminación de datos, tras un periodo determinado, se revisa la base de datos cada 6 meses, determinar si los datos ya no son necesarios
para seguimiento y proceder a la eliminación de registros para evitar acumulación de información cuando ya no se necesita. Entonces, se plantea implementar estos protocolos más adelante, un protocolo de evaluación y seguimiento en pacientes con lesión medular respecto a la CIF y el protocolo de consulta de seguimiento por telemedicina para pacientes con discapacidad. Al momento sí se hace, por supuesto, ¿no? El- en el INR se le llama telemonitoreo, porque así hay intercambio de datos clínicos y todo en tiempo real. Dura aproximadamente 30 minutos y bueno, se podría acoplar esta solución o este instrumento al final de este telemonitoreo, ¿no? Luego, respecto a la capacitación en el uso del formulario, obviamente dirigido a los médicos rehabilitadores, al equipo y al médico del primer nivel. Respecto al uso de Google Forms, Sheets, eso, lo más importante sería el registro correcto de la CIF y la seguridad de confidencialidad de datos. Respecto a la capacitación en consulta de seguimiento por telemedicina, dirigido a los rehabilitadores y médicos del primer nivel, para la evaluación funcional a distancia, corroborar datos obtenidos por el médico del primer nivel, comparación de resultados y ajuste en el tratamiento en base a lo recomendado por el especialista del INR en caso el médico del primer nivel lo pueda manejar o en caso el paciente no necesite regresar al INR. Y en caso de haber teleconsulta, obviamente sería con médico del primer nivel, ¿no? Importancia de la participación inclusiva y la equidad, ¿no? La implementación de esta solución tiene como objetivo mejorar el seguimiento de pacientes con lesión medular mediante la CIF y la consulta de seguimiento por telemedicina. Entonces, es fundamental que los pacientes participen activamente, se reduzcan las barreras de acceso y se identifiquen soluciones, eh, se identifiquen y solucionen brechas de equidad, ¿no? En caso de que las encontráramos. Entonces, respecto a la accesibilidad tecnológica, bueno, verificar si los médicos de primer nivel tienen acceso a dispositivos compatibles con Google Forms, lo más probable es que sí. Asegurar que el formulario sea accesible en celulares antiguos o con baja conectividad, un poco, hay que mencionarlo, pero es un poco difícil que eso se presente más que muy puntualmente. Retroalimentación de los pacientes, implementar una breve encuesta de satisfacción post consulta se puede implementar más adelante para ver cómo el paciente se siente respecto a esto y preguntar a los pacientes si perciben mejor acceso y continuidad al tratamiento, evaluar si la confianza en el sistema de salud ha mejorado. Respeto a la participación en comunidades vulnerables, asegurar que pacientes con dificultades de alfabetización reciban asistencia para completar la consulta de seguimiento, en caso suceda, con apoyo de sus familiares o cuidadores. Revisión periódica de brechas de acceso, analizar si hay diferencias en el uso del sistema e identificar si la herramienta excluye a ciertos pacientes por barreras tecnológicas o de conectividad, en caso se encontrara algo, ¿no? Entonces, respecto al desarrollo del presupuesto, en realidad todo es bastante económico. El tiempo sí ha sido de inversión importante. La infraestructura digital no cuesta nada. En capacitación personal, yo he calculado más o menos 2 a 4 horas en una única sesión. No debería ser más que suficiente, sobre todo para el llenado de la CIF y el uso del formulario, que es muy sencillo. El diseño del formulario me ha tomado aproximadamente 10 horas de trabajo continuo, sin distracciones. Em, y pruebas y ajustes del sistema, aproximadamente 2 meses, mientras vaya saliendo el prototipo para ver cómo ha habido. Aproximadamente 2 meses porque tienen que salir pacientes de alta para ver si necesitamos ajustes, ¿no? Desarrollo de los procedimientos operativos estándar y protocolos, aproximadamente 10 horas, ¿no? Creación de los procedimientos para asegurar la correcta implementación. Respecto a los costos de mantenimiento y sostenibilidad, el monitoreo de evaluación cada semana 1 hora, revisando periódicamente el Google Sheets y viendo cómo está la base de datos. La capacitación continua, bueno, como les decía, 2 a 4 horas única sesión, reunión para capacitar médicos del primer nivel en el uso del sistema, sí, formulario, seguridad, protección de datos, almacenamiento seguro en Google Drive con acceso restringido por el momento, y actualización del formulario aproximadamente 1 a 2 horas luego de la recopilación del piloto, que aproximadamente serían unos meses, ¿no? 2 meses por lo menos para ver si necesitamos actualizar algo.
Entonces, si se necesita, por ejemplo, para las capacitaciones, el Zoom Pro, porque media hora nomás no se va a poder hacer, unos 100, 150 soles, 150 soles como mucho, y materiales digitales en caso se requiere una guía en PDF con, por ejemplo, algún diseño más elaborado, ¿no? Entonces, aproximadamente de 0 a 200 soles sería lo que requeriría de presupuesto. El tiempo sí era lo más importante, horas invertidas, como ya había dicho, la investigación, estudio de la CIF, entendimiento de todo el marco normativo, me ha tomado aproximadamente 10 horas, creación de formulario unas 10 horas, coordinaciones de asesorías con las doctoras del INR 10 horas, revisión y ajustes en el formulario, yo calculo que unas 10 horas en base a lo que salga del prototipo, el desarrollo de los procedimientos y protocolos 10 horas, capacitación del equipo multidisciplinario 2 a 4 horas en una única vez, y pruebas pilotos y ajustes finales en base a cómo siga saliendo el prototipo 2 meses. El tiempo para mantenimiento y seguimiento, mucho menor. Análisis de datos y retroalimentación, 4 horas al mes o una hora por semana para ver cómo se está llenando, cómo se va llenando el Google Sheets. Y las reuniones para mejorar el sistema, 2 horas por trimestre o una hora cada tres. Sí, 2 horas por trimestre, más que nada, ¿no? En la última fase, respecto al monitoreo, estamos hablando ahora de los indicadores, ¿no? Eh, según las definiciones de indicadores que saqué de la guía de indicadores que lo he puesto aquí en mis referencias, entonces hablamos de los indicadores de estructura o de oferta. Sabemos que tenemos varios, ¿no? En la accesibilidad tiene que ver con varias formas de accesibilidad, geográfica, económica, cultural y administrativa. Geográfica, bueno, los pacientes son alejadas y pueden tener acceso al seguimiento por telemedicina sin dificultad. Económica, si estamos hablando de pacientes cis, no cuesta nada, nada de esto le cuesta a los pacientes, habría que evaluar un poco los pacientes privados o de salud. Cultural, comprensión del servicio por parte de los pacientes y voluntad para participar, siempre y cuando les explicamos que es para eh, su salud del paciente, no debería haber mayor problema. Y administrativa, sí puede haber un problemita ahí. El INR y el MINSA continuar el seguimiento por telemedicina como parte de la rehabilitación. Bueno, debería continuarse, ¿no? Entonces, el indicador de disponibilidad, número de médicos o profesionales, que es el equipo multidisciplinario sobre pacientes del INR, o el número de horas en seguimiento por telemedicina sobre pacientes del INR, ¿no? La adecuación, que se entiende que es lo que tengo sobre lo que necesito para funcionar. En este caso, un número de médicos y equipo multidisciplinario del INR sobre lo que se necesita, que se evaluará si se necesita más personal. Evaluar el protocolo de seguimiento por telemedicina y el formulario basado en CIF, si se ajustan a las necesidades del paciente. Evaluar si el sistema digital para recopilar la información es fácil de usar para los profesionales de la salud. Entonces también podemos ver la disponibilidad de formulario CIF digital mediante un porcentaje de médicos que tienen acceso al formulario en Google Forms, porcentaje de médicos rehabilitadores y de primer nivel capacitados en el uso del formulario y un porcentaje de centros o puestos de salud con acceso a Internet para llenar el formulario. En los indicadores de proceso, en lo que es intensidad de uso, seguimiento de pacientes por telemedicina realizado sobre pacientes atendidos, ¿no? Para ver cuántas veces el paciente usó o realizó necesitó de esta modalidad de atención. También se le conoce como concentración. Productividad, seguimiento de pacientes por telemedicina realizado, lo que se hizo sobre lo programado, sobre horas médico programadas. Y rendimiento, que es seguimiento de pacientes por telemedicina realizado sobre lo que realmente se usó, horas médico realizadas. También podemos saber algunas tasas, tasa de llenado del formulario en la primera evaluación, tasa de seguimiento posalta, todo en porcentajes, ¿no? Tiempo de promedio de llenado del formulario y nivel de diferencia entre los llenados. Y los indicadores de resultado, cobertura, los pacientes del INR con lesión medular atendidos sobre todos los pacientes del INR con lesión medular, la eficacia, que queremos ver si se logró o no, las teleconsultas o consultas por telemedicina, disculpen, identifican correctamente problemas en la actividad y participación de los pacientes. El formulario CIF refleja cambios en la calidad de vida del paciente tras el alta, medir el logro o no. La eficiencia, si usamos bien los recursos. Se reducen costos en atención presencial gracias al seguimiento por telemedicina, habría que medirlo. El seguimiento por telemedicina permite detectar problemas antes de que el paciente tenga que volver al hospital. Hay que medir si hay una optimización de recursos.
Y respecto a la efectividad, si hubo un impacto o no. Los pacientes que reciben seguimiento por telemedicina posterior a la evaluación CIF tienen mejores resultados en su rehabilitación que los que no reciben seguimiento. Habría que evaluar eso. Y la percepción de los pacientes sobre su recuperación mejora con el servicio de telemedicina e implementación del instrumento. También habría que evaluarlo. Entonces, también en resultados se podría ver una optimización de reevaluaciones del INR mediante porcentaje de pacientes que requieren un reingreso versus porcentaje de pacientes que no necesitan reevaluación. Mejora en la continuidad de rehabilitación, porcentaje de pacientes con planes de tratamiento ajustados según la segunda evaluación. Satisfacción del usuario, se puede implementar una encuesta después. Puntuación promedio de satisfacción de médicos rehabilitadores y primer nivel respecto a esta herramienta que vamos a mostrar. Y la satisfacción del paciente, porcentaje de pacientes que perciben que su atención ha mejorado gracias al seguimiento. Entonces, respecto a los mecanismos de retroalimentación, se plantea más adelante hacer unas encuestas periódicas a los usuarios directos, ¿no? Los médicos rehabilitadores, el equipo y médico de primer nivel para evaluar la facilidad y uso del formulario y su utilidad. El feedback de pacientes en relación con la continuidad de su rehabilitación y la percepción de mejora en calidad de atención respecto a este instrumento, reuniones de análisis con el equipo multidisciplinario del INR para discutir dificultades en el llenado del formulario y la interpretación de resultados, también con el médico de primer nivel de atención mediante eh, Zoom, por ejemplo, y análisis de datos del sistema para identificar patrones en el llenado del formulario, tiempos de respuesta y correlación entre evaluaciones. Entonces, respecto a gestión de cambios y adaptabilidad, la expansión en el uso de la CIF, ¿no? Incorporar aparte de las actividades y participación, las funciones de estructura, las funciones corporales y su estructura corporal para obtener la visión completa de toda la clasificación, eliminación progresiva o desuso del CIDDM. Esto va a favorecer transicionar completamente la CIF como rige el MINSA y a nivel internacional por la OMS. La automatización y análisis de datos, evaluar la posibilidad de usar herramientas adicionales a Google Sheets o software especializado para procesar la información de manera más eficiente. La escalabilidad, ya sabemos, una vez funciona en lesiones medulares a los demás departamentos y fuera del INR, y capacitaciones periódicas, actualizar al personal sobre mejoras en el formulario y la interpretación de los datos, asegurando su correcto uso. Entonces, respecto al monitoreo de impacto y ajustes, se establecerán puntos de control cada 3 a 6 meses para evaluar cambios en el tiempo llenado, niveles de satisfacción del usuario, efectividad en la toma de decisiones y posibles barreras tecnológicas. Entonces, como conclusión, aquí tenemos un paciente del INR, está con el licenciado, está haciendo una maniobra del caballito que es para ver la propiocepción, fuerza y equilibrio del paciente. Eh, Tenemos que, bueno, este proyecto que estoy planteando propone la implementación de una solución digital basada en la CIF para mejorar el seguimiento de los pacientes con lesión medular y eh, ver si hay impacto o no del tratamiento que le damos nosotros. A través de un sistema accesible que usa Google Forms y Google Sheets y se facilita la recolección y análisis de datos funcionales en dos momentos clave, cuando están hospitalizados y al mes de que se va de alta. Y para implementarse todo esto, los aspectos claves son accesibilidad tecnológica, la herramienta es fácil de usar, solo requiere dispositivo con internet, alineación con la normativa vigente del MINSA e internacional, escalabilidad porque se prevé que el sistema puede expandirse a otros departamentos y eventualmente implementarse a nivel regional y nacional, y mejora en la calidad de la atención, ¿no? El uso de esta herramienta va a permitir que la evaluación continua y personalizada de los pacientes continúe y mejora la rehabilitación post-alta y optimiza los recursos. Por último, este sistema contribuye a mejorar la accesibilidad y calidad de los servicios de salud. Además, fortalece la red de atención. En resumen, este proyecto no solo apunta a mejorar la eficiencia del proceso de rehabilitación en pacientes con lesión medular, sino también a crear un modelo escalable y adaptable para otros sectores del sistema de salud. Entonces, respecto a las referencias y anexos, esta es una foto del encabezado de mi instrumento. Acá tenemos todas las referencias de los marcos normativos, de los estudios por ahí que he revisado, de la CIF, por supuesto. Entonces, ¿cómo se usa la CIF? Eh, Parece engorroso, pero en realidad es sencillo. Si recuerdan, les dije que la CIF se parte en dos partes. La parte que es
funcionamiento y discapacidad y la parte que es factores contextuales. Dentro de lo que es factores, funcionamiento y discapacidad está funciones corporales, estructura corporal, actividad y participación. Y cada uno de estos componentes tenía una letra, ¿no? La letra D es la que identifica al componente de actividad y participación. Por esto es que acá vemos la D. Entonces, nuevamente, estructura de los códigos CIF. Letra inicial indica el componente, ¿no? La B, labial es funciones corporales, la S, estructuras corporales, la D, actividad y participación, y la E, factores ambientales. Primer número es el código o primer nivel, categoría general. El segundo y tercer número es el segundo nivel, más específico. Y el cuarto número ya es el tercer nivel. Entonces, mientras más números, va a ser más específico. Un ejemplo, D es de actividad de participación, eso ya sabemos. El 4 sería el primer nivel, movilidad. ¿Qué está dentro de movilidad? Caminar, por ejemplo. Caminar es D450. Siempre el segundo nivel son dos números más. Entonces, D4 sería solo movilidad, D450 ya sería segundo nivel, que sería caminar. Y D450 sería de un tercer nivel, que sería, por ejemplo, caminar distancias cortas, ¿no? Ya mucho más específico. Igual, por ejemplo, cuidado personal, más general, más específico vestirse y más específico ponerse en la ropa superior. Entonces es un ejemplo en lo que es interacciones y relaciones interpersonales, que es uno de los dominios que he usado en mi instrumento. Digamos aquí, ¿no? De actividad y participación, que la CIF, como les dije, que todos estos dominios podemos tomarlos, ya sea como actividad o todos como participación. Vamos a ver que en el instrumento he puesto, algunos les he puesto A en vez de D y a algunos les he puesto P, para diferenciar entre cuál es actividad y cuál es participación. Esto es algo que nos permite hacer la CIF. Y en base al constructo o calificador, se puede poner 0, 1, 2, 3, 4, 8 o 9 respecto a estos parámetros. Una dificultad, dificultad ligera, moderada, grave, completa, sin especificar o no aplicable, ¿no? Y esto usando el calificador de desempeño. He decidido usar el calificador de desempeño porque el de capacidad se evalúa más que nada en el hospital o en un entorno normalizado y nosotros queremos ver cómo está su desempeño en su casa luego de que se fue del hospital o del INR para ver si hubo un impacto en lo que aprendió, en lo que se le enseñó, en lo que se trató en el INR en su entorno habitual. Entonces, este es el instrumento. Acá está explicando todo lo que ya les dije. Acá, por ejemplo, movilidad. Movilidad, como les dije, y autocuidado, yo lo he considerado como actividad. Por eso esta es la A de actividad. El 4 sería el primer nivel, el 10 sería el segundo nivel. Por ejemplo, el 4 es movilidad, ¿no? El 10 sería posiciones básicas, si bien me recuerdo, si bien recuerdo. Y el 0 ya sería acostarse, entonces específico, ¿no? Y se pone, no hay problema. Y estos valores o este texto lo he sacado de la norma técnica 127 que especifica en el baremo cómo diferenciar estos niveles de no hay problema, problema ligero, moderado, grave, completo, se puede poner de esta forma. Y así con las demás categorías, ¿no? Autocuidado, como les dije, la actividad también, por eso es la A. Y a partir de relaciones interpersonales o interacciones, es P de participación, porque A es realizar algo y P es involucrarse en una situación vital, que en este caso son relaciones interpersonales, como relaciones sexuales, por ejemplo, muy importante en pacientes con lesión medular, dependiendo de su nivel de lesión, pueden o no tener todavía estímulos o sensaciones específicas o inespecíficas respecto al aparato genital y que eh, impacta bastante en la salud mental física de los pacientes. Por ejemplo, si es que pueden o no reproducirse o pueden o no tener satisfacciones de esta índole. Áreas principales de la vida, mantener trabajo, trabajo autónomo, que con sus definiciones porque son diferentes, vida comunitaria, comunitaria, social y cívica, participar en deportes, socializar, religión organizada, que es diferente a espiritualidad. Sabemos que tenemos un país, estamos en un país religioso. Derechos humanos respecto a si los ejerce o no, todo en base a su discapacidad. Vida política de ciudadanía y bueno, este último que es bien importante que tiene que ver con los medicamentos y productos. Todos los pacientes con lesión medular muy probablemente tengan una carga de medicamentos importante. Eh,
que tenemos, acá lo he registrado de otra forma, no específicamente como la CIF, sino básicamente para ver si los recibe o no. Por ejemplo, recibe medicamentos en su totalidad, recibe pero no completos, no recibe o no aplica porque no necesita. Y en el caso de productos, en este caso pacientes medulares, respecto debido a sus lesiones, pueden requerir un programa vesical o un programa intestinal, ¿no? En donde se usan las sondas, sonda Foley, sonda Inhaladón, para que el paciente se pueda hacer su autocateterismo, se le enseña, o si necesita sondaje permanente o no. Entonces, si recibe sus ondas o pañales también, o recibe pero no todos, o no recibe o no necesita. Y bueno, muchas gracias. Eso sería todo. Esta es una foto de los pacientes del Departamento de Lesión Medular. En ese momento estaban haciendo una competencia de básquet adaptado, bien bonito, y con algunas de nuestras autoridades, ¿no? Los jefes de departamento, de dirección y los licenciados en terapia física y en terapia ocupacional. Muchas gracias por escucharme y que tengan un buen día.